ya la jornada porque, bueno, es la hora, como aquel que dice. Y daros las gracias una vez más. Son tantas gracias que algunos que, como José Manuel, como Enrique Fantova, que ya son viejos conocedores, perdona de tu nombre, Beatriz, Víctor, o sea, que nos conocemos todos, aquí la de la UCAS también, nos vemos muy a menudo. Pues daros la bienvenida a todos y la verdad sea dicha que casi no habría palabras para reconocer pues vuestro trabajo que hacéis de cara a las jornadas que después son año tras año. Cuando a mí me encargaron hace unos años como cargo político desde la comarca, mis compañeros y el resto del partido, pues se hizo por unanimidad que me encargase de regentar la feria unos años. Y le voy a unos años y la verdad que, bueno, pues que como todo. Y uno de los motivos más de inquietud era la ganadería extensiva. Por eso mismo que lo agradezco a todos, a las asociaciones, a todo el colectivo ganadero, pues porque, como aquel que dice, desde antes más de que a mí me encargaron, pues ya era, como aquel que dice, la esencia de Hispaforga, la ganadería extensiva. Y eso se hace pues a través de la colaboración de todos, muy especialmente de los que compartís en asociaciones ganaderas y de tal. Y la verdad se ha dicho que, bueno, pues que el sector, a veces, yo que he conocido desde la fundación de Hispaforga, cuando se empezó a hacer con un voluntarismo de tal, hubo esfuerzos, hoy también los hay, y uno de los motivos que compartimos todos pues es la inquietud que tenemos de tal. A mí me dijo un señor que fue presidente de la Diputación Provincial de Huesca, que tiene 90 y algo de años, que me tenía que acostumbrar a ver las noticias casi desde la cama. Y si os quiero decir, y lo digo de corazón, que esta mañana la primera noticia del día, que me he cogido el móvil que lo tenía cargando, ha sido la inquietud que en el Sobrarbe existía, y porque salían las noticias de cierto pueblo de tal, pues por la sequía que había, ¿no? Que habían trasladado al Gobierno de Aragón aquellas inquietudes que tenías. Digo, joder, pues la verdad que ya me motiva el día, ¿no? Porque compartimos todos los mismos sentimientos, porque padecemos lo mismo. Es un año de mucha inquietud, pues porque los costes de producción se nos van de las manos. Y no sé cómo terminará esto. Yo, por la experiencia que tengo, que he estado toda la vida en el sector, aunque ha sido de ovino, pues llevamos 2 o 3 años difíciles. Y me preocupa, porque al fin y al cabo a mí, pues los años que me quedan, pues que ya venía de mi abuelo, de mi padre, ahora tengo a mi hijo también en la explotación, pues me preocupa la sucesión de mi hijo. Digo, pues como esto vaya así unos años, pues no sé cómo va a terminar esto, ¿no? Y luego, pues, claro, a mí aquella inquietud me da, pues a mí cuando me trasladan a alguno desde la administración, que me llaman, ¿cómo ves esto? ¿Cómo tal? Pues ¿cómo lo veo? Pues mal. ¿Qué queréis que os diga? Y la Administración nos podrá ayudar en unos años, esté quien esté en los gobiernos, pero al final el dinero sale de todos, ¿no? Y eso, pues de cara al sector, Enrique y Víctor y de tal, que vais por ahí muy a menudo, tú también, y de tal, pues todos los que estamos ahí vemos que, hostias, que se complican situaciones, ¿no? Porque sí, importantes son las ayudas, que son bienvenidas, es que si no, no podríamos existir, pero la climatología es muy preocupante, muy preocupante. Y bueno, pues de ahí para allá esperemos que, no sé, que cambien los sistemas, que cambie el tiempo, que cambie la climatología, y esperemos dentro de unos años volvernos a juntar y decir, mira, aquello que hablábamos ya se pasó, ¿no? Se pasó, porque mira, un ejemplo el año pasado, cuando la inauguración de Hispaforga, pues sabéis que hablé de cierto depredador que habíamos tenido en la zona, ¿no? Y me llamó alguien de la Administración, que me lo recuerda a menudo, digo, mira, en la vida estemos donde estemos el día de mañana, me llamó, oye, ¿cómo ves esto? Digo, ¿cómo lo veo? Pues que, ¿sabe lo que me enseñaron a mí en la mili? Y se le ha quedado grabado y no se lo olvidará. Digo, pues a destruir el enemigo. Y aquí se viene el show de depredador, uno de los dos sobramos. ¿Cómo que me quiere decir de eso? Pues que el tema es así, porque no se puede convivir con ciertos depredadores ahí. O sea, uno de los dos sobraremos. Y si un día me pillan o lo que sea, pues me iré contra el Estado, porque me enseñó eso. Y me lo ha recordado muchas veces, ¿no? Hombre, no puede convivir un lobo con un ganadero. Si se porta bien, pues conviviremos, pero si se porta mal, porque en 20 días pasó aquí de todo, ¿eh? Y parece aquello que nos hemos olvidado. Han sido años de inquietudes, pues porque ya no sé qué tiene que pasar, y el COVID, la guerra, ahora la sequía, pues no lo sé, pero hubo una inquietud en 20 días que eso es para que ¿no? Y cuando a lo mejor en otros términos o en otras zonas vemos esas inquietudes, nos tenemos que solidarizar con ellos. Y bueno, pues yo no puedo decir otra cosa que trasladé desde mi punto, además es mi obligación de trasladar a la Administración aquellas inquietudes que está padeciendo la gente, ¿no? Y
aquellas inquietudes y no se puede vivir con depredadores en este sector. Eso lo vemos tajante, ¿no? Y esa visión la vemos todos. De ahí para allá, pues en las mismas administraciones se está viendo que hay división de opiniones, porque, ojo, cuidadico también, con lo que dices, pero a mí me importa igual, a mí en mis años ya tengo libertad suficiente para decir lo que piense, ¿no? Bueno, pues nada, yo creo que hemos hecho un repaso general. Os doy la bienvenida, las gracias y, bueno, como estos días y cuando llegue Expo Forga nos compartiremos por ahí los momentos oportunos para tomar algo y pasar los días y daros las gracias una vez más. ¿No? Sí. Vale. No. Ahora. Bueno, que la introducción ha sido perfecta de Joaquín, o sea, yo no... Me he extendido demasiado, pero no bueno, voy a hablar. Algo tendremos que hacer. Simplemente que, a ver, diréis alguno, ¿y estos de Obi Aragón qué hacen con el tema de vacuno? Bueno, pues nosotros tenemos una experiencia grande con el tema de la alimentación en ovino, tenemos desarrollos propios desde hace muchos años y tenemos capacidad para abordar ese tema y hemos tenido la oportunidad de, a través de un proyecto de cooperación con Ana Parda, aquí están José Manuel y Teresa, pues empezar a trabajar con la alimentación en vacuno de carne. Por nuestra parte, en el equipo que ahora tenemos a Marta como especialista del tema, en Extremadura saben mucho de vacuno y de ovino también, y encima teníamos la oportunidad de tenerla aquí cerca y nos ha ido como anillo al dedo para pegar un empujón a este proyecto. Y aquí, si bien nos gustaría que nos estuvieran oyendo y estuvieran muchos ganaderos de vacuno, pero sí que estáis una representación muy buena que estáis con ganaderos de vacuno, tanto Víctor como Bea, Ignacio también en la escuela de Huesca, en Monte Aragón, después Maite que lo sufre en la OCA, entonces Maite, Teresa. Y me he acordado después. Es que esto de los nombres... Pues yo te tengo grabada en el teléfono como Maite, o sea, luego lo cambiaré. Comparten lo mismo. Sí. Y después tenemos también la suerte de contar de la Escuela Universitaria Politécnica con Luis Pardos, que llevamos trabajando muchos años en los programas de gestión técnico-económica, que es una de las herramientas que queremos también poner en marcha en el acompañamiento del trabajo de alimentación. Y este es el móvil nuestro, ¿no? Compartimos con Joaquín todo el escenario este que tenemos. Lo que pasa que para nosotros no es ninguna solución quedarnos con los brazos cruzados ni lamentarnos, y entonces lo que queremos trabajar en el ámbito que podemos nosotros trabajar, o sea, el ámbito de mejora de las ganaderías. Después el futuro dirá, la PAC dirá y todo, pero por lo menos que no sea por lo que está en nuestra mano, ¿vale? Y ahí sí que yo creo que tenemos un margen de mejora muy grande y ahí queremos trabajar también. Entonces, yo sin más ya les doy la palabra a Marta y a Teresa, que os van a contar un poco de qué va el proyecto este y en qué ámbito estamos trabajando y bueno, y lo queremos compartir con todos vosotros, ¿vale? Gracias. Bueno, después de esta bienvenida, solo me queda daros las gracias. Es genial por lo menos conocernos, se hace la cosa mucho más amena y venimos nada a contaros un poco el trabajo que estamos llevando a cabo junto con Ana Parda, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y con el Gobierno de Aragón. Bueno, nuestro proyecto: innovaciones en la alimentación y en la gestión técnico-económica para mejorar la fertilidad y la rentabilidad de las explotaciones extensivas de vacuno de carne. Qué largo parece, ¿no? Bueno, pues es muy fácil de entender realmente y ya veréis. Bueno, la parte corta es el proyecto Rumivac. Muchas veces escucharéis lo que es Rumivac. Bueno, pues Rumivac
nace o queremos desarrollarlo porque actualmente hay unos indicadores muy preocupantes productivos. Es decir, el último informe sobre caracterización del sector de vacuno de carne en España, con datos del 2021, ya sacaba unos indicadores preocupantes en el que la fertilidad media a nivel nacional de España era del 65%, mientras que los parámetros, las medias europeas, eran mucho más altas. Incluso los índices entre partos medios eran de 454 días, es decir, no se obtenía ni siquiera un ternero por vaca y año. Además, la tasa anual de destete incluso era bastante baja, el 60%. Si aparte de que la producción ya era baja, tendremos que tener en cuenta el porcentaje de animales que no llegaban a ser destetados por muertes prematuras o por problemas sanitarios o cualquier otro tipo de incidente. Al final lo que viene siendo, lo que se traduce es que la vida productiva de una vaca de hasta 14 años, la producción era 9,06 terneros por la vida total. Y del 20 al 40% del total de las vacas presentes en una explotación no tenían un parto antes de los 4 años. Algo muy, muy preocupante. Es decir, estamos perdiendo años de vida productivos del animal, en el que no hay ningún tipo de aporte, pero sí tenemos que aportar económicamente la alimentación a ese animal, con lo cual es un gasto sin tener una rentabilidad. Además, más todavía, si esto era preocupante, 2,17% de vacas con más de 4 años no tienen ningún parto registrado. Consecuencia, no tenemos terneros. España necesita importar más de 500.000 de terneros al año. Tenemos demanda, pero no somos capaces de cubrirla. Sí que es cierto, y hay que tener en cuenta, que esto es una media de los valores nacionales. Es posible que los valores reflejados en el Pirineo aragonés sean un poquito más optimistas, ¿vale? Al final contamos con un valor generalizado y tenemos que trabajar con ello. ¿Y de qué depende la eficacia y la rentabilidad económica de una explotación de vacas nodrizas? Bueno, pues en el tipo de sistema que estamos acostumbrados en el Pirineo son sistemas extensivos o semiextensivos, en el que hay una estabulación de los animales durante meses de climatología adversa. En este caso hay que tener en cuenta que hay unos factores muy determinantes que todos sabéis, entre ellos la fertilidad. Hay que tener en cuenta que para la eficiencia y la rentabilidad hay que tener terneros y hay que mejorar la fertilidad tanto de las vacas como de las novillas. Aparte, es importantísimo minimizar las bajas de terneros, tanto en el nacimiento, destete y llegar a un buen peso. Además, la buena gestión reproductiva de los animales con respecto a las reservas corporales, es decir, las variaciones importantes de peso en nuestros animales y que tendrán una variación también en cubriciones, en gestaciones, incluso en el peso del feto, del ternero al nacer, y calostro, todo es dependiente de las reservas corporales que tienen nuestros animales. Por otra parte, un correcto manejo de la alimentación, del que hablaremos un poco más adelante. Por otra parte, la óptima carga ganadera. Al final, la ganadería extensiva, para ser óptima, tendremos 1,22 vacas por hectárea. Esto también tiene sus limitaciones, pero bueno, hablaremos un poco más adelante. ¿Y dónde está la clave realmente para mejorar? Bueno, pues creemos que está en dos líneas, en la gestión técnico-económica del rebaño y la gestión económica de las explotaciones. Esto es, en primer lugar, en la gestión técnica del rebaño con una buena base genética y establecer bien lo que es la orientación productiva que queremos tener en nuestra explotación. Por otra parte, saber qué recursos forrajeros disponemos, qué cantidad y qué calidad. Súper importante. Además de tener claro un manejo reproductivo y un manejo de alimentación. Muchas veces es complicado porque, como veremos, el tener periodos de animales estabulados no siempre hay la suficiente capacidad para poder hacer lotes, tanto de animales que van a parir, animales que se tienen que cubrir, y hay también una limitación, pero bueno, la veremos también. Y dentro de la gestión económica de la explotación, bueno, pues ahí obtener unos indicadores técnicos y económicos para saber en qué momento tenemos nuestra explotación, qué podemos conseguir o hacia dónde vamos.
Y esto realmente es lo que queremos llevar a cabo en Rumibac. Lo que es el objetivo principal del proyecto es obtener una rentabilidad y a la vez que vaya enlazado a los índices productivos. Es decir, que haya un equilibrio para que nuestra explotación sea viable y además nos dé una calidad de vida. Nuestras líneas de trabajo van enfocadas a pruebas en alimentación en campo y a las gestiones técnico-económicas de explotaciones. En este caso, trabajamos con las gestiones técnico-económicas en explotaciones, que son herramientas que nos analizan la explotación mediante una aportación de datos, principalmente económicos y técnicos. Actualmente estamos llevando a cabo el análisis de 6 explotaciones. Si veis, casi todas se marcan sobre el Sobrarbe y la Ribargorza. Esperamos que se pueda extender a muchos más ganaderos, siendo una herramienta que en verdad nos ilustra bastante en qué momento estamos. Aparte de eso, ¿qué nos da la gestión técnico-económica? Nos genera unos indicadores. ¿Indicadores para qué? Bueno, realmente no solo vale con decir a final de mes o al final del año, cuando he terminado de pagar todos mis gastos en mi explotación, tengo dinero en la cuenta, no. Es decir, así no se puede avanzar o no podemos mejorar o no podemos tener más rendimiento de nuestras explotaciones. Hay que tener una visión de empresa. Una visión de mejorar siempre, de obtener más rendimiento con lo que tenemos. Y para ello es la información que nos aporta la gestión técnico-económica. De hecho, en la recogida de datos que hacemos, dividimos la agrupación de datos la hacemos en varias fichas. Estas fichas se analizan por los técnicos de la Universidad de Zaragoza, en este caso con la colaboración de nuestro compañero Luis Pardo, y procesa la información. De esta información se generan unos resultados finales individualizados de cada explotación, en el que podéis ver que se puede ver hasta la estructura de ingresos con la estructura de gastos, cómo se dividen los costes de alimentación o incluso ingresos por subvenciones. ¿Qué rentabilidad saco de mi animal con una subvención? ¿Qué rentabilidad saco sin ella? ¿Cómo puedo optimizar los recursos? ¿Cómo puedo gestionar, por ejemplo, una finca? ¿Me sale mejor hacer enos? ¿Me sale mejor hacer silos? Este año, que tenemos una climatología bastante mala, con unos pastos bastante malos, ¿cuál es la posibilidad de que mis animales la entren a rader, a pastar? Es decir, todo eso es una información que nos aporta la gestión técnico-económica. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues muy fácil. El conocimiento para un asesoramiento individualizado, conocer la explotación para saber qué puntos críticos tenemos y cómo abordarlos. El conocimiento de la situación y la evolución de nuestra explotación. Sabemos que llevamos unos años muy malos, con mal forraje, va a ser complicado este año incluso encontrar alimento. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Es decir, la gestión real empieza por ahí, por saber cómo es nuestra explotación, qué posibilidades tenemos, ya sean económicas, ya sean de efectivos, de opciones, y a partir de ahí trabajar. Por otra parte, todo esto se enfoca en rentabilizar la producción, cómo podemos rentabilizar que nuestros animales puedan comer y que no nos afecte tanto al bolsillo, por decirlo de alguna manera. Al revés, que sea sostenible. Luego, la optimización de recursos, lo que os hablaba, es decir, si yo tengo una finca o si yo tengo unas instalaciones, cómo aprovecharlas, cómo sacarle el rendimiento, qué podemos hacer. Y luego una previsión, una adaptación. Si nosotros llevamos bien y conocemos a fondo nuestra explotación, lo que podremos hacer es tener más resiliencia a la hora de problemas como los de este año que estamos teniendo. Eso nos hará una mejor adaptación y al final una resistencia ante años malos, ante años que va a haber pues, unas dificultades bastante importantes. No hay que olvidar que un mejor resultado a un menor coste al final es un aumento de la rentabilidad de nuestra explotación. Por otro lado, estamos llevando la segunda línea de trabajo, son las pruebas de alimentación en campo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es evaluar productos nutricionales específicos que valoran la influencia de la fertilidad y otros parámetros reproductivos. El trabajo lo estamos elaborando en diferentes fases. Como veis, una evaluación de explotaciones, estudio de la alimentación habitual que usa el ganadero, organización de los lotes de animales. Hacemos raciones ajustadas para cada explotación de forma individual
y luego hacemos una monitorización y diagnóstico de gestación. Cuando vamos a valorar una explotación, tenemos que tener en cuenta las limitaciones que hay en ella. Entre ellas, nosotros estamos trabajando ahora mismo lo que son en el Pirineo aragonés. Ello conlleva que el tipo de manejo es de extensivo a semiextensivo. Aparte, las instalaciones de las que suele contar el ganadero son espacios un poco antiguos, limitados, no tienen departamentos que puedan hacer lotes, que se pueda trabajar de una forma un poco más ordenada. Con ello, somos conscientes de la diversidad y la variabilidad que hay de explotaciones, además de la climatología. No en todos los valles, como bien sabéis, pues hay la misma temperatura, no nieva en todos sitios igual, ni llueve, y con eso, bueno, condiciona mucho a la hora de trabajar con los animales y no todas las explotaciones tendrán las mismas necesidades. Por otro lado, el manejo de los animales también es un condicionante que no podemos olvidar, como os he dicho, que está ligado a las instalaciones y a la climatología. No es lo mismo tener una explotación en el Valle de Hecho, en el que, bueno, hace unos meses hubo unas nevadas horrorosas, no sé cuántos centímetros de nieve, a trabajar, por ejemplo, en la Ribagorza, en la zona de Graus, que sí que ha habido temperaturas muy extremas, pero que la nieve, pues, allí no condiciona tanto. Por otro lado, bueno, hay que adaptarse a cada situación, es la realidad que nos encontramos, no podemos limitar el trabajar con una explotación a otra, al revés, para nosotros es enriquecernos de diferentes datos, de diferentes manejos, de diferentes situaciones a las que hay que enfrentarse y con las que al final el ganadero tiene que jugar también. En el proyecto hemos realizado 17 valoraciones de explotaciones y actualmente consideramos que 10 eran las más óptimas para trabajar. Los criterios de selección, aunque todas son muy válidas, por supuesto, bueno, pues estaba entre las diferentes, que hubiese explotaciones en diferentes comarcas, que tuvieran un número suficiente de efectivos para poder monitorizar, o que, bueno, también el entusiasmo y la disponibilidad del ganadero al poder mandarle ciertas pautas que tenía que hacer. Como veis, bueno, pues tenemos 2 explotaciones en la zona del Valle de Hecho, otras 2 en Viescas, en el Sobrarbe las tenemos un poco más desplazadas, en la zona de Fiscal o en Fallo, incluso en Plan. En la Ribagorza pues contamos con una en la zona de las Paules, otra por Montanui y otra cerca de Graus. Bueno, pues en la otra parte, una de las metodologías que usamos es el estudio de la alimentación habitual que usa cada ganadero en su explotación. Hacemos un estudio individualizado en el que analizamos forrajes propios, tanto también adquiridos, incluso contabilizamos los pastizales que hacen adiente y la suplementación de concentrados que usa cada ganadería. Por otro lado, los parámetros que controlamos es la calidad, la cantidad y la ración que realmente se aporta. No es lo mismo aportar un forraje ad libitum que racionarlo o incluso ponerlo en un Unifeed. Hemos analizado 37 muestras, de las cuales 5 eran Unifeed y 37 forrajes. La mayoría de ellos suelen ser forrajes de henos de praderas. Algún ensilado también de pradera, en microsilo, pero bueno, la mayor parte, casi todos los ganaderos, lo que hacen es trabajar sus campos, sus pastizales, cortar su hierba y almacenarla. Hemos podido ver la calidad media de los henos de pradera, que es con lo que más trabajábamos. La materia seca, bueno, normalmente está dentro de lo normal. Las cenizas, que nos aportan también información sobre la forma de corte de los henos, es bastante aceptable en todas las muestras. Por otro lado, sí que es verdad que hemos notado que el porcentaje de proteína bruta total sí que varía muchísimo de unos henos a otros. Podemos encontrarnos henos de una calidad muy baja, con un 6% de proteína, hasta henos muy bien hechos, con un 17%. Es muy variable también por las zonas. Por las zonas del Pirineo donde se encontraba no depende exactamente del ganadero, aunque sí que tiene cierta variabilidad en la forma del corte, de la cosecha, pero casi todo es por las zonas donde se encontraba. Luego la fibra neutrodetergente, que es súper dependiente, es decir, es un valor que también ha sido muy oscilante, desde el 46% al 69%. Es el aporte nos aporta información sobre el consumo que puede hacer de pastos el animal. Es decir, a libre disposición en 24 horas, pues bueno,
capacidad de determinar la fibra que contiene la planta, la fibra neutrodetergente de la planta y que no es aprovechable por la flora ruminal del animal, ¿no? Eso condiciona mucho también pues, tener unos henos de calidad buena o no tan buena y cómo los suministramos. Aquí esto es súper importante a la hora de analizar el forraje que disponemos y también para saber cómo tenemos que racionarse a nuestros animales para hacer una buena alimentación. En esto hay que tener en cuenta pues, un par de cosas, por ejemplo, los pastos y los henos de baja calidad. Como veis en la gráfica, os he indicado la materia seca ingerida, por porcentaje de peso vivo de un animal y la fase de su ciclo productivo. Es decir, cuanto más se va acercando al parto un animal, el rumen es más pequeño, la capacidad de ingestión, ya sabemos que en una vaca no es lo mismo que una oveja, jugamos con mucho margen, ya que la ingestión de kilos es muy grande, pero sí que es cierto que según se va acercando a la época de parto, el rumen es más pequeño, con lo cual hay que centrar un poco a ser más eficiente a la hora de alimentar. Cuando estamos delante de un pasto de un heno bueno o de un heno medio, una paja con pienso, podemos ver en la gráfica cómo es la variabilidad de la alimentación y de la cantidad que ingiere el animal, en este caso. ¿Qué pasa cuando tenemos pastos de una calidad mediocre, baja? Bueno, pues que puede ser que cubra las necesidades energéticas de nuestros animales, pero las restricciones que sufrimos de estos pastos durante el invierno y el verano hace que el animal no esté suficiente, no se cubra sus necesidades y podemos tener problemas como poco desarrollo de los fetos, cetosis, baja producción de leche al parir, incluso fallos en la cubrición cuando hacemos lotes de cubrición. Por otra parte, un heno de baja calidad, lo mismo, la utilización suele utilizarse también en alimentación invernal, son henos que están guardados, han cosechado, que se utilizan en momentos en el que no podemos disponer de otros pastos y es deficitario en nitrógeno fermentable en el rumen. ¿Qué pasa? Que necesitamos complementar la alimentación con nitrógeno no proteico. Eso se puede hacer a través de concentrados o a través de urea u otros tipos de melazas en alimentación complementaria. ¿Por qué es importante un pasto de calidad mediocre o un heno que tenemos de baja calidad? Pues en la alimentación efectiva. Ojo con las fases críticas de una vaca, que puede ser antes del parto, en la lactación, cuando vamos a cubrir. Es importante, por eso, planificar muy bien las cubriciones y los partos, por la disponibilidad de pastos de henos que podamos tener o no tener. Otra parte es que en explotación el trabajo hemos organizado en lotes, es decir, una vez teníamos las explotaciones seleccionadas, el estudio de la ración, hemos hablado con el ganadero y hemos contado los efectivos que teníamos a la hora de reagruparlos. Hemos hecho un lote control de vacas paridas, vacías o incluso novillas, todas ellas tanto en el lote control como en el lote prueba, hemos intentado que fuera lo más homogéneo posible, tanto en fechas de nacimiento, en condición corporal, para que no hubiera tantas competencias, y las hemos dividido. En el lote control lo que hemos hecho ha sido mantener la alimentación que utilizaba el ganadero de forma habitual, tanto con su forraje como sus concentrados, es decir, un manejo totalmente habitual de cualquier año que ha estado un animal, sobre todo en fechas de invierno y dentro de las naves. Por el contrario, en un lote prueba lo que hemos hecho ha sido un racionamiento específico, que ahora lo veremos, contando con el análisis de los forrajes y un concentrado. Hemos recogido datos individualizados de todos los animales, desde fechas de nacimiento, últimos partos, cualquier tipo de problema que hayan tenido, abortos, prolapsos, cesáreas de años anteriores, y hemos fijado unos tiempos. Estos tiempos han sido los inicios de los ensayos, el inicio de las suplementaciones, así como los inicios de cuando iban a introducir en el rebaño los toros para empezar a cubrir. Aparte hemos puesto fechas de fin de suplementación y fechas de diagnóstico de gestación, todo ello para llevar un control de todos los parámetros reproductivos de los lotes. En este caso, la ración ajustada que hemos hecho para los lotes de ensayo, hemos tenido en cuenta lo que es una alimentación efectiva.
¿Qué es una alimentación efectiva? Bueno, pues con una alimentación efectiva queremos cubrir las necesidades en cada fase productiva para conseguir la mayor producción posible y hacerlo con una máxima rentabilidad. En este caso hay que tener en cuenta las necesidades de cada animal en función del momento productivo. No es lo mismo una vaca en mantenimiento, vacía o seca, que al final de su gestación, lactación o crecimiento. En este caso, todos los animales que hemos tenido en los lotes no estaban al final de gestación, todos eran animales paridos que estaban lactando. Alguna novilla sí que hemos introducido tanto en el lote control como en el prueba para ver qué tipo no reacción realmente, de que cómo se comportaba a la hora de reproductivamente, teniendo una alimentación habitual a una alimentación racionada. Y algunas vacas que sí que es cierto que estaban vacías por problemas reproductivos, terneros que se habían muerto, abortos y demás, y secas. Con la alimentación efectiva lo que queremos es, sin duda, cubrir todas las necesidades, pero siempre con la comunidad del ganadero. Es decir, todos estamos enfocando a la rentabilidad, es decir, que nuestros animales estén en buenas condiciones, pero también que el ganadero se sienta cómodo, que se sienta que vale la pena y que la productividad se vea recompensada. Que tenemos que tener unas consideraciones a la hora de racionar, ¿vale? Es decir, nosotros hemos racionado teniendo en cuenta varios parámetros. Uno, la capacidad de ingestión de un animal. No es lo mismo la capacidad de ingestión que tiene una novilla que una vaca, ni tampoco con su peso. Hay que tener en cuenta que cuando trabajamos en ovino trabajamos con una limitación de la ingestión, pero en vacas sí que es verdad que tenemos un margen muy amplio para trabajar, son muchos kilos de materia seca. Como veis, por ejemplo, en una novilla, pues en un crecimiento, en una cubrición, el peso, el consumo que tiene de materia seca en kilos son desde 6,5 a 9 kilos. Y en una vaca, fijaos que ya puede subir incluso mucho más. También todo depende de la condición corporal y demás de las vacas. Los periodos críticos, como os he comentado antes, pues el último tercio de la gestación es súper importante, es el momento en el que la vaca comienza a hacer calostro, en el que el feto está creciendo, estamos preparando al animal para una lactación y lo que nos conviene es que nunca pierda peso, jamás, o por lo menos se mantenga, siempre y cuando que la condición corporal sea óptima o aceptable. Por otra parte, otra fase crítica pues es desde el parto hasta los 4 meses de edad del ternero, en el que tenemos que tener previsto que tenemos que cubrir ese animal y además tiene que seguir lactando, que es cuando el pico de más demanda del ternero está en 2, 3 meses, 4 empieza ya a comer pasto y empieza a reducir un poco la ingesta de leche. Por otro lado, pues las novillas, es importante el crecimiento, la cubrición, el parto y luego el destete del ternero. Como veis aquí, os he puesto pues, un par de ejemplos del peso de un animal, con lo que es la energía, la proteína que necesita, que es la diferencia entre una vaca de 600 kilos con una vaca de cría de 650. A partir de aquí, lo que hacemos es que con este tipo de información generamos la ración ajustada. Hay que tener en cuenta que es imposible hacer una ración para cada animal, por eso intentamos gestionar lotes lo más homogéneos posible, para poder englobar la alimentación de forma fácil para el ganadero, pero que cubramos las necesidades de todos los animales por igual. Para ello utilizamos nuestro propio programa de racionamiento, que es ALIGA, Alimentación Inteligente del Ganado, y trabajamos con la gama de productos premium de OV Aragón, con una formulación especial. Aquí os pongo lo que es nuestro programa ALIGA, es un ejemplo no sé si lo veis bien, no sé si puedo poner un puntero. Vale, a ver, aquí. Aquí esta es la condición del animal. Cada vez que vamos a racionar, tenemos en cuenta el tipo de animal que tenemos, el peso y el estado productivo. En este caso hemos puesto para racionar una vaca de unos 600 kilos de peso vivo con una cría de aproximadamente 2 meses. Aquí, no sé si os veis bien, sería la cantidad de proteína bruta que deberíamos aportarle al animal, las unidades alimenticias que deberíamos tener y aparte aquí calcio, fósforo, sodio, que son lo más importante, las proteínas y el balance. Como veis, vamos introduciendo los parámetros de la alimentación que tenemos analizada. En este caso tenemos un ensilado de rye grass
en el que la materia seca es esta, la proteína que nos aporta es esta, y aquí vamos subiendo la cantidad que queremos. Y un concentrado room mezcla. Con esto jugamos, intentamos completar, llegar a una ración en la que las necesidades estén completamente cubiertas. Otro ejemplo, pues, serían las diferencias, por ejemplo, aquí lo que os quería enseñar es la diferencia de llegar con una ensalada de raíz 10 kilos y 6 kilos de un concentrado. Obviamente nos pasaríamos en unidades alimenticias y estaríamos equilibrados en proteína bruta. Aquí, como veis, está todo bastante equilibrado. En cambio, por ejemplo, una vaca, como hemos dicho antes, 600 kilos de peso vivo, con una cría de 2 meses, con un heno de pradera, 13 kilos, no llegaríamos a la proteína bruta. Los kilos de materia seca que os comentaba, que es la capacidad de ingesta que tiene un animal, los tenéis aquí reflejados. Esta es la materia seca y esto sería en cantidad fresca. No olvidemos que al final los ensilados tienen muchísima agua, por eso los kilos que puede comer el animal son muchísimos más, pero que luego los convertimos en materia seca. ¿Veis? Aquí que no se llega ni en unidades alimenticias ni nada. Aquí hay otro ejemplo con una cría de 2 meses y una vaca de 600 kilos con una condición corporal de 2,75. Lo mismo, es decir, aquí haciendo un unifeed, aportando un concentrado, llegaríamos perfectamente a las unidades alimenticias. Es simplemente un ejemplo para que veáis el tipo de programa que utilizamos a la hora de racionar. Dentro de la alimentación de los concentrados que hemos usado en explotación está la gama Premium de Oberagón, que está formulado exclusivamente con ingredientes naturales específicos para mejorar la fertilidad, mejorar la implantación de embriones y reduce las pérdidas embrionarias. Además, actúa sobre la producción de progesterona. ¿Qué tienen de especial? Nuestra gama de concentrados, pues que incluyen vitaminas y minerales importantes en la función reproductiva, ya que sabemos que en los pastos son deficientes, como carotenoides, fitoesteroles, vitaminas y minerales. Con ello conseguimos cubrir necesidades en las fases críticas y mejorando la función reproductiva. En este caso veis que tenemos nuestras mezclas, casi todos son, bueno, estas como veis son multipartículas y esta es la presentación en tacos. Creemos que la digestibilidad, incluso el aprovechamiento de las materias en este formato es muchísimo más eficiente por parte de los animales, y en este caso de un rumiante. A la hora de ofrecer la gama para trabajar en cada una de las explotaciones, cada ganadero pudo elegir el formato con el que quería trabajar por su comodidad. En este caso, de 10 explotaciones, tuvimos una explotación que solo utilizó el formato taco, era el manejo que tenía. En su lote control también usó el taco. Otra explotación utilizó tanto taco como mezclas multipartículas. Esto lo comento porque sí que es cierto que hicimos una parte del ensayo en campo, por eso se utilizó y se probó el taco, y luego en la fase de naves de estabulación se utilizó las mezclas multipartículas, y el resto de explotaciones todas utilizaron mezclas multipartículas. Estaban acostumbrados a suplementar con harinas, con piensos y demás, y no tuvieron problema de ningún tipo. A todos se les suministró bloques de minerales para garantizar que todas las necesidades vitamínicas y minerales estuvieran cubiertas en todo momento. La metodología de trabajo pues ha sido, a partir de que teníamos los lotes hechos y completamente estancos, que no se movía ningún animal, hicimos un flushing 15 días antes de introducir los toros, para garantizar pues, la alimentación de los animales, aumentar las reservas si fuera necesario antes del momento de cubrición. En el lote control, como os he comentado, había una ración habitual suministrada por el ganadero. En el lote prueba fue una ración ajustada en relación con la calidad del forraje, que no en todos los casos era muy buena, el estado fisiológico y productivo de los animales. Y tener en cuenta también la comodidad del ganadero, por eso el darle la elección de poder utilizar un tipo de formato u otro. Los toros se introdujeron a partir de los 15 días de suplementación y con una fecha fijada por el ganadero. Esto es importante, al final cada uno tiene en su explotación, hay que adaptarse al manejo que hay, cuándo quieren realizar los partos y cómo quieren hacer ese manejo. Aparte del lote de prueba, bueno, pues permaneció con la ración ajustada otros 45 días más desde que se introdujo el toro. El ganadero, eso sí, apuntó todos los vistos de las reproductoras.
La monitorización que hicimos pues, fue durante todo el periodo, en los 60 días. Hicimos un seguimiento, hicimos condición corporal de todos los animales para ver qué cambios se sucedían durante toda la suplementación. Cogimos problemas sanitarios y reproductivos. De hecho, algunas explotaciones tuvieron algún problema bastante serio de diarrea generalizadas, algunos otros, bueno, hubo algún problema con algunos toros. Todo eso lo monitorizamos y lo aportamos como información a la hora de valorar los datos. Por otro lado, hicimos un diagnóstico de gestación para obtener parámetros y ver y analizar la influencia de la alimentación con respecto a la fertilidad en este caso. Vale, pues yo después del trabajazo que se ha pegado Marta os voy a contar lo poquito que ayudé en lo que pude, que fue haciendo las ecografías. Seguro que aquí sabéis un montón, así que todo lo que podáis aportar también, adelante, ¿eh? Sentidos libres de aportar lo que sea. Entonces, lo primero cada vez que se habla de diagnóstico de gestación, ecografía o palpación. Bueno, yo he hablado con un montón de gente y hay cracks de la palpación que te dicen que el ecógrafo eso es un atraso. Hay gente que ya dice que es un atraso. Yo, una persona impaciente y que si lo veo en una pantalla confío más, prefiero 1000 veces la ecografía, hablando solo de diagnóstico de gestación. Sí que creo que hay otras cosas que si no es con la ecografía es imposible detectar, que hablaremos luego. Entonces, en este proyecto, por supuesto, se ha utilizado la ecografía y se utilizó un transductor lineal de 7,5 MHz. Es lo mejor para detectar ovarios y sus estructuras, el útero y sus capas, detectar el momento del ciclo en el que se encuentra el animal y para preñeces tempranas y gestaciones gemelares. Es verdad que puede faltar penetración para sexar o con hembras con el útero descolgado o con gestaciones avanzadas, pero como todo el diagnóstico de gestación era en gestaciones tempranas, no tuvimos ningún problema. Entonces, ¿qué ventajas creo yo que tiene seguro la ecografía? Puedes detectar la dinámica folicular, o sea, la dinámica de las ondas foliculares y detectar el momento en el que está, o sea, no solo si está preñada o no, sino también detectar, según el ovario y el grosor de las paredes del útero, en qué momento se encuentra del ciclo. Además, se detecta muy bien el desarrollo del cuerpo lúteo, que en gestaciones muy tempranas sirve para confirmar que lo que hay en el útero no es solo líquido, que se puede confundir a veces con un celo, sino que está preñada. Por supuesto, se puede determinar el estado de la gestación precoz, las gestaciones gemelares, se puede sexar, que eso me parece imposible si no es con el ecógrafo, que se usa, tiene muchas ventajas en las explotaciones de leche, creo que en las de carne todavía falta mucho allí, y se puede evaluar los procesos patológicos del sistema reproductor. Hay dos ejemplos que se detectan muy fácil con la ecografía, que es la piometra, porque se ve un líquido que no es del todo negro dentro del útero y podemos detectar pus, y los quistes ováricos. Haciendo un diagnóstico de gestación precoz, he puesto allí que la principal ventaja que vamos a tener en las explotaciones es disminuir el intervalo entre partos, pero no solo disminuir, solo con saberlo, con que el ganadero sepa el intervalo de partos que tiene en sus vacas y en la explotación, ya me parece una ventaja increíble. Entonces, ¿cuál sería el manejo ideal y que se hace en las explotaciones de leche? Hacer una visita de diagnóstico, porque en las explotaciones de leche se sabe cuándo se ha quedado preñada la vaca, porque es todo inseminación, y hacer una visita de confirmación, ya que el 10% de las gestaciones que se dan como positivas entre los 30 y 40 días se reabsorben. No lo podemos hacer en el vacuno de carne, porque cuando vamos a una explotación cada vaca está en el momento de gestación que está, entonces sí que lo ideal sería que aquellas que hemos dado como negativas o hasta 40 o 50 días de gestación volviéramos al mes o a los 40 días para repetirlas. Lo más importante aquí, siempre, comunicación entre el ganadero y el veterinario. Si no hay comunicación, si no es un equipo, si vamos y nos ponen a examen y nos hacen a ver por dónde nos pillan, pues me parece imposible llegar a un manejo ideal y ver qué se puede mejorar en esa explotación. Entonces, ¿qué hemos hecho con Marta en este proyecto? Lo primero, como ha explicado ella, el ganadero apuntaba todos los celos vistos y después íbamos nosotras y con esa información detectábamos si se había quedado preñada de ese celo o de otro y no lo había visto. Lo anotábamos todo y con aquellas que estaban dudosas volvíamos y repetíamos el diagnóstico.
Entonces, ahora os pongo unas imágenes más o menos de lo que hemos visto estos días, que es la gestación a los 30 días con la confirmación del cuerpo lúteo en el ovario ipsilateral a la gestación. Aquí se ve la gestación mejor. A los 40 días, esto es una gestación gemelar, que esto con la mano me parece muy complicado, seguro que hay gente que lo consigue, pero a mí, yo imposible, vamos, solo con ecógrafo. Y a los 60 días, que es cuando es posible sexar. Y patologías que me parecen complicadas también detectar sin un ecógrafo y que si no se detectan, no se tratan, son las metritis, que ahí vemos como el líquido no está limpio, sino que ahí hay pus, y los quistes. Además de detectarlo, saber diferenciarlo entre el quiste luteínico, que tiene que medir al menos en el ecógrafo 25 milímetros. Los luteínicos tienen la pared mucho más gruesa y si fuera folicular tiene la pared muy fina. Me parece también que sin ecógrafo no se puede detectar y por lo tanto no se puede tratar. Entonces creo que sí que es un aspecto a insistir a los ganaderos para que lo utilicen, porque va a afectar a la rentabilidad de sus explotaciones seguro. Así que esto es lo que os cuento. Bueno, pues para finalizar, volverá a comentar las claves para mejorar la rentabilidad de una explotación de vacuno de carne extensiva. Lo primero, organizar y planificar las cubriciones y los partos. Es importante saber en qué fechas con respecto a la disponibilidad de alimentación que tenemos. Importante los diagnósticos de gestación, como ha comentado Teresa. Animales que no están gestantes, animales que tienen problemas reproductivos, animales pues incluso infértiles. A la hora de gestionar el número de efectivos en nuestra explotación es muy importante. Buena gestión de praderas y cultivos, con ellos conocer la calidad de nuestras praderas, del forraje que recogemos y poderlo utilizar de una forma adecuada, con ello hacer una alimentación efectiva, según las necesidades y los momentos críticos. Lo ideal sería hacer lotes homogéneos, pero no es posible, hay que ser realistas, hay que trabajar en explotación con realidad, pero sí, siempre asesorando al ganadero, intentando facilitarles la vida y en este caso siempre alimentar, como hemos comentado, de forma efectiva, nutricionalmente y como se pueda. Realmente con las opciones que tenemos hay que trabajar, eso es lo más realista que hay. Luego, utilizar estrategias de mejora reproductiva. Cuando hablamos de mejora reproductiva, desde una buena base genética, desde utilizar inseminaciones artificiales, desde un diagnóstico de gestación temprano, eliminar vacas infértiles, asistencia a partos, hacer caso un poco a nuestras ADS con los programas sanitarios, asegurar una fertilidad de los sementales, que no podemos olvidar que los toros en cierta parte son muy importantes en la reproducción, en la fertilidad de nuestras explotaciones. Hemos encontrado toros que no eran fértiles, que han tenido problemas puntuales, temporales o permanentes, es decir, de todo tipo, con lo cual hay que tener en cuenta que los sementales también es muy importante y hay que controlarlo. Y luego tener en cuenta que una gestión técnico-económica de una explotación, aunque parezca muy tediosa, aunque los números a veces nos echen para atrás, sea algo difícil, nos duela la cabeza, bueno, pues es una forma de que podamos conocer en qué momento estamos, que nos asesoren, que saben nuestros puntos críticos, evaluar pérdidas, evaluar rentabilidad, opciones de mejora, márgenes de mejora, diferenciarse incluso, optimizar recursos, buscar ayudas, marcas diferenciadas. Al final es muy amplio, este campo para trabajar tanto en gestión técnico-económica como en alimentación hace que la rentabilidad de nuestras explotaciones tenga un margen importante de beneficio y de mejora y hay que seguir esforzándonos en hacerlo llegar a los ganaderos en este caso. Pues muchas gracias a todos por prestarnos atención y por vuestro tiempo. Sí, vale. Tiene voz. Haber dicho que hacéis lote control y lote prueba. Sí.
¿los datos de cada lote los tenéis cuantificados o no? Para ver si realmente ha habido una Sí, mejora efectiva en... eso es. A lo mejor no he sido muy clara. En este caso, tanto en el lote control como en el lote de prueba se ha controlado el forraje, la calidad y la cantidad. Es decir, ha habido ganaderos que lo han puesto racionado, otros que lo han hecho bonificio y otros que lo han dejado al libitum. Se ha controlado tanto el heno como, por ejemplo, la paja, que es otro factor que teníamos ahí pendiente. Se ha cuantificado tanto los kilos como la disponibilidad y dónde lo tenían puesto. No es lo mismo tenerlo pues, en las cornaditas que tener un comedero externo. Y se ha hecho tanto en el control como en el prueba. ¿Cuál es la diferencia? Que al final el lote control se ha monitorizado todo en los dos igual, ¿eh? Incluso los animales, fechas de nacimiento, condiciones corporales, fechas de último parto, celos vistos, en ecografía también se ha visto todo, se ha vuelto a hacer la segunda vuelta. ¿Cuál es la única diferencia entre un control y otro? Que es donde queremos evidenciar la función de la alimentación, ¿no? Que al final el lote control, el ganadero ha seguido haciendo su ración habitual, su alimentación habitual, que siempre ha llevado a cabo. Y en el lote de prueba nosotros hemos racionado ese forraje disponible, le hemos dicho los kilos que tenía que poner, tanto de... Muchas veces sí que es cierto, claro, por eso es que trabajamos con mucha diversidad de explotaciones. Sí que es verdad, para la comunidad del ganadero lo que hemos intentado es que el forraje que tenía a disposición de los animales fuera equitativo igual en los dos lotes. Y hemos jugado con la cantidad del concentrado a suministrarle. ¿Qué tiene de bueno esto? Al final es lo que comentamos con una alimentación efectiva. En momentos malos, este año, el forraje va a ser muy limitado, con una calidad un poco dudosa. Si jugamos con el concentrado y con las necesidades y con la condición corporal de cada animal, o por lo menos del lote, ahí podemos dar la garantía de una buena alimentación. Sí, correcto. Pero ¿se habéis cuantificado la diferencia de productividad entre un lote y otro? Estamos en ello. Ah, estáis en ello, perdón, Sí, era mi pregunta. estos son todos los datos que hemos recabado hasta ahora, eso es. Víctor lo quiere ya. ¿Lo quiere ya? No. Bueno, al final el proyecto... sí, eso es. Hay resultados preliminares, lo que pasa es que no los hemos traído cuantificados con números aquí. Son resultados sacados con ecografía. En la mayoría de los lotes son resultados positivos en favor al control del esto, como es estimable, pero claro, darlos como definitivos pues nos parecía ahora un poco precipitado. ¿Vale? Entonces, porque, no, en absoluto. Porque también hay lo que decía Teresa, por ejemplo, el 10% de reabsorción, que puede marcarnos alguna diferencia, pero vamos, los resultados son los esperados al mejorar la alimentación esta efectiva que decimos y va a tener buen comportamiento. En ovino, por ejemplo, las mezclas estas de fertilidad frente a las mezclas normales mejoramos un 20% de fertilidad y lo utilizamos en contrastación, o sea, en primavera, que es cuando se utilizan esos suplementos para mejorar la fertilidad. Entonces, no esperamos tener un resultado peor aquí, y la diferencia será significativa. Y una cosa que, aprovechando el montón de experiencia que tenemos aquí con vosotros, cuando Marta, por ejemplo, daba los resultados de las analíticas de heno, nos ha llamado la atención la diferencia tan brutal que tenemos. Bueno, el año pasado tampoco fue especialmente un año bueno para recoger heno, ¿no? Pero hay dos factores que son claves, que es la proteína bruta, que había una diferencia de entre un 6 y un 18%, más o menos, un 6. Sí. Eso es peor que la paja, peor que la paja. Y después el tema de la fibra neutrodetergente, porque la fibra neutrodetergente es un limitante acojonante para la capacidad de ingestión. O sea, y ahí había una diferencia de un 48 hasta un 60 y pico. Entonces, tanta variabilidad tenemos en los henos y lo controlamos a la hora en la explotación. O sea, lo que se sabe es, o sea, el primer corte normalmente... A ver, yo hablo de hecho, o sea, que quiero decirte yo el resto y lo que decimos siempre. Mi zona no tiene nada que ver con muchos de los ganaderos de Víctor y estamos... Pero, por ejemplo, lo que son las praderas son praderas ya viejas. Sí. O sea, algunos están haciendo siembra directa y ahí mejoras mucho la
la calidad. Pero depende, uno, de la situación del campo, uno, de los cortes. O sea, en hecho empezaban siempre en junio. Daba igual el tiempo que hiciera o no hiciera. Si no llovía, se empezaba en junio. Daba igual que el 15 de mayo ya estaban los campos para cortar, pues por un tema de fechas, 1 de junio. Eso se va cambiando, pero son cosas que Sí, vais trabajando mucho. sí, que cuestan. Y luego estaba lo que llaman el redallo, que es el segundo corte, que es donde ahí subimos subimos la proteína. Entonces, esas son las variabilidades. Y dentro de un mismo, o sea, dentro del valle de hecho, que parece igual, pues dependiendo de dónde tengas el campo, porque al final el abono es el mismo. O sea, abono mineral apenas se utiliza y es todo el fiemo de las vacas. Pues la variabilidad también es muy grande. Sí. Y ya se sabe, o sea, haces analíticas y aunque cuando se podía hacer pruebas abono mineral, ¿no?, que ahora está imposible, tampoco es que en un primer corte consiguieras nada importante. O sea, lo importante es, sobre todo, el tiempo. O sea, ya hay gente que está cortando. Que eso es, o sea, ya llevamos igual 10 días que hay ganaderos que ya han empezado a cortar, que eso no se veía. O sea, que con las analíticas se consigue muchas veces pues ese cambio. Pero lo que hablamos siempre, que muchas veces se prima la cantidad frente a la calidad, Sí. y es lo que nos encontramos Ese es el tema siempre, pendiente que quieren aún. que haga mucho volumen de materia, pero va en detrimento siempre de la calidad del forraje. Exacto. Entonces nos encontramos, y sí, he sacado tantísimas pacas por campo, pero has mirado qué calidad tiene esa paca. Pues si hubieras cortado 15 días antes, hubiera sido menos pacas, pero mejor calidad. Nos encontramos con enos de baja calidad y muy leñosos, ya muy pasar prácticamente. Entonces sí que es un problema crítico de alimentación, pero cuesta cambiar esa mentalidad. Primamos siempre, o prima el ganadero, la cantidad a la calidad del forraje. Yo creo que se va trabajando, es decir, y sobre todo por vuestra zona, que lo sabemos por los ganaderos, vais trabajando, es complicado cambiar un poco la forma de trabajo, pero también la parte de nuestro trabajo de Rumibat, de hacerle ver con las analíticas que se puede mejorar, que si no la suplementación tiene que ser mayor, que al final es cuestión de dinero y rentabilidad. Que es, como comentaba Víctor, que ya no solo se trata de la cantidad, sino si tú tienes una buena calidad de un forraje, la utilización va a ser mucho mejor, es decir, el margen es brutal, porque estás alimentando realmente bien, con poco, pero bien, no con mucha cantidad y en vacío, que es lo que vienen haciendo. Pero sí que es verdad que el seguir instando a que hagan analíticas, de que vean lo que tienen, y el racionamiento es súper fácil, es decir, es fácil para que ellos vean las diferencias y el coste económico de una ración. Dentro, no lo hemos comentado aquí, pero también estamos dentro de lo que son los lotes de trabajo, tanto en un lote control como en un lote prueba, se están haciendo pues los costes de las raciones, es decir, cuánto te cuesta alimentar a tu vaca, luego respecto a que haya habido una cubrición efectiva temprana y cuánto y si llega a final, que en los valores no lo hemos comentado porque estamos esperando a octubre, noviembre, que empiecen a parir las vacas. Para nosotros eso es lo que asegura que realmente el animal, la gestación ha llevado hasta final. Y luego, bueno, pues ver lo que conlleva el poder alimentar bien, cuánto es el gasto, el que tu vaca se retrase al quedarse preñada, con lo cual ya pasan más días que están comiendo sin producir, y las diferencias que hay. Pero sí, los valores que hemos tenido inicialmente, así incluso en campo, que ya lo íbamos viendo nosotros en la diferencia de los lotes, son bastante prometedores lo que vemos. También es cierto que el año pasado fue un año malo regular de forraje, este año va a ser un año muy malo, va a ser muy condicionante, por eso no queremos adelantar un dato definitivo, porque al final va a ser un balance de ver realmente cómo es la influencia, ¿no? Incluso puede parecer un poco mal, pero para mí es genial que haya venido este proyecto en este momento y ver qué pasa cuando hay un momento crítico. En este caso, falta de problemas con la guerra de Ucrania, la falta de cereal, el aumento de los piensos, un mal forraje, una sequía. Es todo como un acúmulo de cosas que podemos sacar conclusiones muy interesantes. Yo quiero hacer una pregunta sobre la reabsorción embrionaria de un 10%, que me parece un poco exagerada, que no sé si es global, os la habéis sacado individual. No es en el proyecto, ¿eh? Estos son datos de estudios, bueno, de hecho este dato justo es del curso de que te sácale partido a tu ecógrafo
te lo digo. Ah, vale, o sea que... Son O sea, que no es del estudio, es un dato general. No es un dato, no es un dato, No es un Pero- dato. ¿En vaca de carne o en vaca de leche? No, será de vaca, seguramente la mayor parte de De muestras leche. será Es de que leche, yo claro. lo que estudié es leche. Nosotros lo que hemos estado Será todo mirando de leche, sí. era bastante menor. Nosotros en el proyecto que hicimos con Nosotros Bea... de las que hemos repasado no había ninguna, una puede Una ser. vaca, Hugo, una vaca, con Una un diagnóstico de gestación de las que confirmado, tuvimos una nosotras en el vaca. proyecto hay una vaca de Qatar positivo y que puede ser también Era que muy la preñada, diera de hecho, como era positiva 50 y y pico puede de que no, días, y sí. puede que no, o sea que eso también puede ser que rara yo. Claro. Sí. Puede que sea en leche, que también en leche es verdad que con el tute que llevan esas vacas sea mucho mayor el... Entonces en el proyecto que hicimos, que lo estuvimos mirando, máximo un 3%. Y también varían explotaciones, y antes lo miras, que más reabsorciones ves, evidentemente. Sí, evidente. Si diagnosticas muy pronto, más puedes ver a partir de los 80 días, es rarísimo que haya reabsorciones. Entonces... En ovino hay muchos estudios publicados y en ovino hay el dato que se utiliza es el 17% de reabsorción embrionaria. Y cuando tú llevas 29 años como llevamos de gestión técnico-económica, donde ahí el dato productivo se refleja y la fertilidad sigue siendo el factor más importante para determinar la mejora del margen bruto por oveja, te das cuenta que en ovino por lo menos en explotaciones donde se hacen bien las cosas, que impedir llegar a un parto y medio, por ejemplo, tiene que venir por una situación de este tipo. Y cuando se dispara la mortalidad embrionaria es cuando coincide con problemas sanitarios, o sea, abortos y todo de esto, que te clavas con fertilidades muy bajas. Entonces, en vacuno un 3% es un resultado extraordinario, me parece a mí, O sea, simplemente por el efecto, la propia evolución fisiológica, Es un resultado muy bueno. No sé. Nada, solo he puesto un poco esta diapositiva para que veáis el metodología de trabajo y los partes que sacábamos, Víctor, que de ahí es donde vamos a extraer al final todo lo que es toda la información y de hecho creo que incluso podríamos sacar un parámetro de reabsorción, aunque creo que al ser muy pequeñito yo creo que no llegará ni al 3%. Sí, yo creo que será nada. Otra cosa que sí que es importante en este trabajo nuestro es el tema de la gestión técnico-económica, ¿vale? A nosotros el implantar el programa que tenemos en ovino nos ha costado mucho tiempo, muchos años, mucho esfuerzo y no es un tema que te busquen para esto. O sea, tienes que hacerlo a la vez que haces otras cosas en la explotación y tal. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Vosotras tenéis la percepción de la recepción de esto? Porque es una cosa mucho más sencilla de lo que la gente piensa que requiere. Y sin embargo los resultados son muy importantes. Aquí está Luis, que tiene mucha experiencia, tanta como nosotros en esto, que llevamos 29 años, casi nada, con el programa. Y está Marta, que le cuesta acercarse a la gente con este enfoque, sobre todo que se comprometan. Y estáis vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Vosotros habéis hecho el proyecto todo lo económico y todo lo técnico, te hablo Todos los papeles del mundo. desde lo vuestro, es decir, desde qué hace mi ADS, cómo trabajáis, es decir, oye, pues incluso vacunáis, no vacunáis, qué porcentaje de abortos, de muertes, de nacidos, de no nacidos, de tal, toda esa información, aparte de la económica, cuánto me he gastado en forraje, en medicamentos, en cuotas de cooperativas, de ADS, de asociaciones, todo. Es decir, englobamos toda la información completa de la explotación, toda. Es pues complicado. Hombre, los asustasteis un poco. De entrada asusta a cualquiera. Yo solo quiero comentar una cosa. Sí. Que es verdad que se le tiene miedo, pero también es verdad una cosa. Es decir, por ejemplo, cuando Aragón negociaba esta PAC que ahora se ha puesto en marcha, por ejemplo, Aragón tenía que decir,
o llevó a Madrid una propuesta de cómo tenía que ser la ayuda asociada al ovino de carne, ¿no? Y entonces, ¿uno cómo cuantifica en euros una ayuda asociada al ovino de carne si no tiene ningún dato económico de explotaciones de ovino de carne? Pues hombre, va a ser un poco difícil cuantificar eso. Es decir, ¿qué pides? ¿50 euros? ¿30? No sé. Bueno, pues la propuesta que llevó Aragón se basó precisamente en el programa de gestión técnico-económica que cuantificaba las necesidades de subvenciones, que lo cuantificaba en euros. Entonces, que es muy fácil de exigirle a los demás que nos den ayudas y tal, porque es verdad, porque el sector lo puede necesitar, pero hombre, el sector también tendrá que poner algo de su parte. Y en Francia esto lo tienen clarísimo, es decir, esto no lo hemos inventado nosotros. Quiero decir que también reciben, estoy hablando de lo que es una relación con la administración. Evidentemente, la gestión técnico-económica va mucho más allá de eso, ¿no? Porque puedes encontrar pues, factores limitantes, factores que son más importantes en la rentabilidad de una explotación, cuantificarlos, ver cómo cambian, puedes hacer simulaciones, puedes hacer muchas cosas que evidentemente son muy interesantes, pero aunque solo sea por una relación que un ganadero tiene que tener con la administración, pues la administración necesita información, y si esa información no la tiene, pues va a ser un poco difícil justificar las cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y por eso digamos, ese odio que el ganadero tiene pues a facilitar unos datos que tampoco son unos datos tan complicados, es decir, que no le pedimos la declaración de Hacienda, pues ese odio que tiene a facilitar esa información yo creo que va en su contra, ¿eh? Yo creo que va en su contra. Y bueno, aquí queda mucho por hacer. En ovino lo llevamos haciendo, pero desde luego en vacunos es complicado. Yo creo que más que odio facilitar datos, tiene una alergia profunda a los papeles y a los datos. Alergia en sí. Yo lo entiendo en parte. Trabajan todo el día y llegar por la tarde y liarte a apuntar cosas debe ser un poco cansino, ¿no? Entonces, en principio, sí, nos ha costado mucho, con el proyecto nuestro de Optibovis, que hemos tenido que meter un montón de datos. No te digo nada. Pero es el futuro realmente. Y se dan cuenta, porque se han dado cuenta con nuestro proyecto, con el proyecto y tal, que realmente es la base de que esto funcione. Saber qué tienes entre manos. Que antes la gente no tenía ni idea de nada. Se limitaban a dar de comer, tal. Pero bueno, hay que saberlo. Y poco a poco se está implantando. De hecho, todo el tema reproductivo, cada vez la gente decía, tontería. Se dan cuenta de que no. Sí. La inercia está hecha, o sea, ha empezado ya. El problema será que vayamos entrando todos, o que vayan entrando todos. Se intentará. Y herramientas como programas como el vuestro, como recoger datos como con el Troupo que tenemos, que es una maravilla de programa, además en tiempo real en la nube, son cosas que a la larga todo el mundo irá implantando. Todo el mundo que realmente quiera ser ganadero, de manera profesional, y tendrán que hacerlo así, pienso yo, pero sí, de principio y de base, por Dios. No, justo le estaba preguntando a Marta si contaban que me imaginaba que sí, en el estudio las horas del ganadero. O sea, estar allí. Bueno, cuantificamos el trabajo en UTAS. Cuantificamos la mano de obra. Hacemos una mano de obra generalizada. Porque si no. Pues Eso ya se dirá mucho. O sea, el tema de las UTH, por ejemplo, una particularidad que tiene la gestión técnico-económica nuestra es que no la tienen, por ejemplo, en Francia y en Navarra, es que cuantificamos la mano de obra familiar. Efectivamente. Nosotros cuando empezamos este programa de gestión técnico-económica, la verdad es que la ganadería ha cambiado mucho. En estos 29 años ha cambiado mucho. Porque cuando empezamos a estimar la mano de obra, pues en casa estimábamos el tiempo que empleaba mi hermano, que se dedicaba al 100%, el tiempo que empleaba mi otro hermano, que le ayudaba a mi hermano porque él hacía la agricultura y tal, el tiempo que empleaba mi madre en atetar 70 corderos cada cría, que teníamos de 800 corderos, en tal, el tiempo que era 0,1 UTHs, pero lo hacíamos así, ¿no? Entonces, ahora es distinto. Ahora hay una parte importante de la mano de obra propia, que son explotaciones familiares, que siguen siendo la mayoría de la muestra con la que trabajamos nosotros, pero, por ejemplo, la mano de obra asalariada ha pasado de
de un 7% a casi un 23% en las explotaciones. Ahora hay más pastores, más... Entonces, esto ha cambiado mucho. Pero la parte de la mano de obra familiar la pactamos con el ganadero y estimamos esto. Y en vacuno vamos a hacer lo mismo. Daros cuenta que la dedicación en vacuno, dependiendo de la estructura de la explotación que tengas, pero también es muy distinta en ovino. Por eso hay más gente joven, porque tienen más calidad de vida, porque en relación a la dedicación que requiere, porque el pastoreo que tenemos en la ganadería de ovino, en las estructuras de producción que tenemos, pues sigue siendo un hándicap importante, ¿eh? Pero bueno, después hay otra parte que también es importante y cada día es más importante, porque en los sistemas de producción que tenemos, que es la alimentación propia. O sea, en el coste nuestro de alimentación propia que utilizamos en las ganaderías de ovino, la alimentación propia está en torno a los 25 euros por oveja. Entre 20 y 25 euros por oveja. Y después los arrendamientos, que son una parte muy pequeñita, que son 4 o 5 euros por oveja, resulta que son los que nos marcan la alimentación comprada que necesitamos para el rebaño. Que normalmente si compramos algo, lo compramos cuando están en cría, si no tenemos alimentación propia. O sea, la verdad es que eso, por ejemplo, se pone a precio de mercado, como si lo tuvieras que comprar, la alimentación propia. Entonces, hay explotaciones que si no haces ese análisis, te puedes encontrar con un resultado aceptable que tú ves que voy bien, que me llegan las perras, me llegan por los corderos que vendo, por la ayuda que me dan, pero si tú haces un análisis serio de la explotación, te puedes encontrar hasta con un margen negativo por oveja, ¿eh? Con la alimentación tuya que utilizas, con la mano de obra propia que utilizas, pagándote como el pastor medio que estás pagando. O sea, entonces, esto en vacuno también yo creo que puede ser una herramienta muy importante para situarnos. De la misma forma que te sitúa en la productividad que tienes tú con el resultado, ¿eh? O sea, nosotros en ovino, por ejemplo, cada 5 años actualizamos una función de beneficio. Los datos reproductivos son los que marcan de una forma más importante el resultado de las ganaderías, la fertilidad y la prolificidad. Por eso iniciamos el programa de mejora de prolificidad en la raza y lo estamos llevando en otras razas desde hace muchos años. Y, por ejemplo, el coste de alimentación, que es el coste más importante, es el que te marca también de una forma importante los resultados. Y, por suerte, estas dos últimas funciones de beneficio que hemos tenido, ha tenido más peso el precio de los corderos. Pero hasta ahora era un factor que estaba en un segundo plano total. Y la mortalidad de los corderos teniendo peso, pues no era un factor tan importante como la fertilidad o la prolificidad, ¿no? Y esto lo veremos en vacuno, que se dan unos resultados para trabajar bien extraordinarios, que nos sirven a todos, los que estamos cerca de los ganaderos. Bueno, hay que decir también que aunque es verdad que tienen un poco de alergia al aportar datos y demás, por lo que hablamos, al final llegan cansados a casa, el tener ya simplemente que ponerte a organizarte terneros, vacas y tal, pero sí que es cierto que tenemos algunos ganaderos que nos han dicho cuánto le cuesta fabricarse 1 kilo de silo. Porque lo tienen ya. Lo tienen. Además, saben cuántas horas de tractor han empleado, cuántos litros de combustible, saben el plástico, saben todo. Es decir, podemos estimar incluso en ciertas zonas cuánto nos puede costar hacer una bola de microsilo o hacer una paca de heno de pradera. Es interesante también. Yo creo que hay que esperar un poco los resultados. Sé que es un poco más lento el poder tener ver algo real, pero creo que cuando se empieza, luego ya va todo rodado. Ya solo tienes que hacer pequeños cambios, solo mentalizarse, habituarse y luego sale todo del tirón. Pero bueno, yo creo que en cuanto tengamos unos datos finales será un poco motivador para que otros ganaderos sí que quieran adquirir y nos pidan ayuda a la hora de gestionar sus explotaciones y tomar decisiones.
tengo que quitar X vacas, hay que buscar improductivas, hay que trabajar cualquier otro parámetro, incluso buscar fincas para comer a diente, o me sale mejor hacerme las cortadas, hacerme mi propia comida o no. O todo este tipo de gestión se ve, pero a través de unos datos, a través de algo que nos aporte económicamente, que se puedan visualizar económicamente. Si no se toca el bolsillo, no se reacciona. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después con el tema este de la alimentación, cuando llegas al análisis del coste, con el tema de los ensilados y por ahí te llevas sorpresas muy grandes, ¿eh? Muchas veces, bueno, aparte de la propia analítica del resultado del producto, que no es tan fácil decir, venga, a ensilar todo, ¿a qué coste? Ahora, por ejemplo, un momentín antes que hemos venido aquí a la charla, con el año que llevamos, nos decía un ganadero de Vinacua que nos hemos encontrado que ha tenido una esparceta espectacular. O sea, hay productos que están en el ámbito de poderlo hacer nosotros y que son unos forrajes extraordinarios para esto. Y bueno, que hay un montón de oportunidades, yo creo que, pero siempre con el dato. Un dato curioso de una esparceta que hay en mi pueblo, que depende de uno de Vinés. No os podríais imaginar qué esparceta hay este año con un año de tal. Pero ¿qué ocurre? Que no ha entrado ni una abeja a pastar. Es una esparceta sembrada del año pasado, no se ha pastado. Si eres ganadero tienes que ir a los recursos propios, pero una esparceta tan alta como una persona, ¿no? La cortará, por eso, pero claro, hay veces que los que somos ganaderos haces números y dices, pues me vale más la esparceta de no pastarla que... Si la vendes. Sí, si la vendes. Nosotros la experiencia que tenemos, por ejemplo, en un proyecto que hicimos de praderas, en el terreno de esparceta, porque el terreno de esparceta, por lo menos en la zona de Teruel, que es muy frecuente también, es un terreno muy particular. O sea, no tiene otra opción de cultivo bueno. Sí. O sea, y tiene la producción muy concentrada, sobre todo para junio ahora, y no tiene más. Pero el coste de ración por oveja y día no llegaba a 5 pesetas, hablando de pesetas. Cuando en un pasto de los raíces que tenemos en regadío y por ahí está en torno a 7, que es lo más barato que puedes conseguir. Y, o sea, la esparceta tiene unas oportunidades en terrenos que no tienen otra opción espectacular. Te lo digo porque, claro, tú ves el heno y tú ves la paca y el montón de hierba que te sale. Pero si te lo comes y calculas el montón de días que han comido las ovejas ahí, igual no te sale peor cortándolo y edificándolo. Pues también, que lo sé. Pero vamos, lo curioso es que claro, en las esparcetas, tú que eres muy conocedor del territorio, las esparcetas, hay variedades, porque a mí me sorprende mucho, porque ha habido esparcetas este año en Canal de Verdún que han muerto este verano pasado, murieron de sequía. Y esa es una esparceta que se veía que desarrollaba. No sé, sería la variedad, que además tengo mucha relación, que es de los Mosenara de Vinés, que si lo hablas con José y su hermano, pues te van a decir. Con los de Cereales Teruel, igual que estamos con la parte con este proyecto, estamos haciendo un proyecto de recuperación de variedades de esparceta y de centeno. Y aquí en concreto, con los de la Cielos de Ascara, tienen una variedad que la estamos probando en Ayes y bueno, este año ha sido malo para todo, para Ayes y para aquí. Y las ovejas han estado comiendo muchos días, o sea, pero como 20 días, 400 ovejas en unas 3 hectáreas. Y ahora está rebrotado y me decía el otro día Michel de SNW, que es el que nos lleva ahí la puntica de ganado que tenemos, y nos dice, oye, eso se ha recuperado de cojones, pero encima no ha llovido nada, yo no sé, ha sacado la humedad la planta esta, y es una variedad que están aquí trabajando estos de los de Cielos de Ascara. Sí, les conozco. Pero vamos, lo curioso es que el famoso pipirigallo de antes más era muy avalado por los ganaderos, ¿no? El pipirigallo, todo ganadero tenía que tener pipirigallo, ¿no? Y aquellas variedades que a mí me costó y recuperé una variedad porque morían, hubo unos años que morían mucho la esparceta de verano. La traje de Soria, la tuve sembrando unos años y luego ya se perdió porque
empezó a salir hierbas piejosas, hierbas malas, hierbas tal, y tuve que dejarlo. Pero aguantaba más, era más baja, era más del terreno, de secativos, pero ahora hay unas esparcetas que incluso en un año normal les puedes hacer 2 cortes, ¿eh? O pastarla, no sé, y claro, pues la variedad que tienen estos de Vinies es increíble, la esparceta que hay, pero increíble. Es que como que está tumbada, tumbada de... No, estamos probando Cuidado, estamos probando esparcetas que yo me recuerde ahora, de ojos negros, de galve, estamos probando esparcetas de celadas, estamos probando de albarracín, y después hay otra esparceta de almajano que saque soya. Pero esta es una explotación que ha bajado a Torrijos del Campo, que está al lado de Calamocha, y ha bajado y ha plantado esa esparceta que me viene de almajano. Entonces ahí, primero lo que estamos haciendo es la caracterización de las plantas en la escuela vuestra, porque a lo mejor son todas parecidas. Sí, la misma familia, pero no son iguales, porque... Y entonces la idea es esa caracterización, valorar el rendimiento, y Cereales Teruel, que tiene 14 plantas de selección, porque ahora, como hay tan poca demanda de las forrajeras por parte de la ganadería, pues no tienen las casas de plantas de semilla, no tienen el mayor interés de seleccionar estos productos, ¿vale? Lo seleccionan para el enfoque de la producción de cereal y tal, pero para forrajeras no. Entonces la idea es que podamos tener semilla testada propia y que no se pierdan esas semillas, porque la gente las tiene que no sabe ni de cuándo las tiene. Las tiene de casa. Es que ahora si compras semillas de estas, te vas a semillas que vienen de los países del este de Europa. Te vienen de Macedonia. Y no sabes el aguante sobre el terreno y de tal, no se sabe. De Rumanía mucha viene, Pues de mucha. Polonia también. Pues esta que tienen estos hermanos, no he visto yo una esparceta nunca tan buena. Y aguantó mucho el sequero, mira que le pegó fuerte este año. Los hermanos estos que tienen ganado que conozco yo. Los Mosenara. Andrés y... Sí. Muy bien. Con las esparcetas. Oye, pues nada, ¿no? Pues ya está. Yo creo, José Manuel, ¿quieres comentar algo? Ya está viendo la representación que estáis ahí. De Twitter esa y... Muy bien. Oye, pues... Una cosa Sí, muy rápida, Ignacio. que es que ha estado genial y de verdad me encanta que suena raro que vea la cuenta de repente se metan vacas, pero me encanta la colaboración con la falta, me encanta que haya gente joven involucrada. No os desesperéis, lo único que os puedo decir es no os desesperéis, porque es que me estaba acordando de que en la primera edición de Expoforga, en las primeras jornadas técnicas, un técnico de la DGA vino a hablarnos a los ganaderos, ¿vale? Y a decirles lo mal que trabajaban el heno y la baja calidad de los forrajes que producían. Y estamos hablando, tú te acordarás, ¿vale? Hace 30 años, o 20 y tantos, 20 y muchos, ¿eh? Ahora, por lo menos, hace ya unos cuantos años ya entienden el término proteína bruta y ahora estamos hablando de fibra de neutrodetergente. Hemos avanzado, nos ha costado 30 años, pero hemos avanzado. Y ese lenguaje ya hay ganaderos que lo entienden, ¿vale? Y todo lo que estabais hablando va a costar. No sé, José Manuel, tú conoces mejor ahora la realidad de vuestros socios y de vuestra gente. Ganadero vacuno es un tío muy particular, pero igual que lo es el del ovino. Y le cuesta muchas veces abrirse, ¿vale? A estas cosas nuevas. Y cuando le vamos con cosas nuevas, al final la pregunta que te desmonta todo te dice, ¿y esto para qué? ¿Verdad? Bueno, ¿para qué? Se puede demostrar al final con cifras para qué, y ese es vuestro trabajo y vuestro reto, pero vamos, que tenéis todavía mucho recorrido y mucho trabajo, y así que ánimo, que a mí me gusta mucho que estéis así. Gracias por los ánimos. Bueno, en la escuela vuestra también tenéis mucho papel, ¿eh? Porque estáis formando a futuros ganaderos, en muchos casos. ¿Eh? Te llevaría sorpresa de lo que nos viene, Enrique. Te llevas las manos a la cabeza. Porque viene gente muy joven, hijos de ganaderos, de vuestros socios, de vuestros trabajadores, y vienen con la misma. ¿Y esto para qué? Sí. Yo, que doy un módulo que está en grado medio, que está relacionado con la reproducción, pues todavía tendré muchos, pero no os podéis imaginar cuántos críos de estos, 17, 18, 19 años, diciendo, ¿pero esto de la inseminación funciona o no funciona?
en el instituto, tú lo sabes, Tere, y se han quedado prohibidas las vacas. Y yo que hacía 20 años que no se miraba, o sea, que si hubiera venido Víctor, no había sido en el mundo. No, y hay cosas que realmente te sorprendes de las mentalidades que todavía funcionan en este. Bueno, pues esto para los... Sí. Esto para los... Hay ganaderos de ovino que no saben cómo funciona una esponja. Pero Enrique, tú lo sabes, no os podéis imaginar. Y te llevas las manos a la cabeza y dices, pero ¿cómo son estos 30 años que llevamos en el mercado que hemos hecho para... No, pero ahí sí, se nota, sí. Yo que, bueno, Enrique, conocemos a ganaderos en vino, en este caso, desde hace 30 o 30 y tantos años. Hombre, en general, podemos decir, que de estos quedan, evidentemente, pero en general podemos decir que yo creo que han evolucionado de una manera importante, o sea, afortunadamente. Y el nivel de vida del ganadero, ya ha creado como... Yo creo que También. sí. Y una cosa lleva a la otra. El problema que tenemos es que solemos trabajar siempre con, entre comillas, la élite, sí, con la gente que más colabora, y eso distorsiona mucho luego los datos. Porque luego tienes razón, yo puedo contar anécdotas de nuestro genetista que da clase en una escuela que tenemos agrónomos en Lérida, y veterinaria en Lérida, y lo que tú dices. O sea, y gente ya formada. Bueno, pero esto me parece... Para los que somos técnicos yo creo que es una oportunidad extraordinaria. Estamos ahí en el pico y pala, que el margen de mejora que tenemos es grande y cuesta demostrar, pero a la gente cuando le demuestras, en los que trabajamos en gestión técnico-económica hay un grupo de ganaderías, que son las ganaderías élite, que eso lo tienen muy claro, ¿eh? O sea, hay unos premios que hacemos con CEBA todos los años que es a la viabilidad y ahí metemos dos premios, uno de resultados de fertilidad en el programa de Mejora y por ahí, que por cierto estos de Vinier la han ganado varios años, porque tienen unos resultados de fertilidad extraordinarios. Ahí Andrés y José Manuel no sé cómo lo hacen, pero tenemos una fertilidad muy grande. Y hay otro a la productividad, y que es los corderos vendidos por oveja de media en los últimos 3 años de la explotación. Y tenemos ganaderías que están por encima de con raza aragonesa, que están por encima de 2 corderos por oveja vendidos y año de media, en los últimos 3 años. Y es unos premios que estamos dando hace 15 años. Que es cierto todo lo que decís, pero que hay ganaderías que ya han cogido el tema, ¿eh? Y por suerte son los que nos obligan a mejorar todos estos temas que estamos trabajando ahora también, ¿eh? Muy bien. Oye, muchas gracias, un placer, ¿eh? Y Expoforga, muchas gracias por todo lo que hace por la ganadería y por las asociaciones que estamos aquí, pico y pala, lo que decimos, pues trabajando para que nuestro sector cada día tenga pues el prestigio que se merece y la mejora que se merece, ¿vale?